Era un hombre anciano, pero los años no le trajeron sabiduría. Los años no le trajeron más temor, sino que le trajeron cansancio. Elí era un hombre cansado, era un hombre que ya no ejercía autoridad, era un hombre que ya solo hacía lo justo y lo necesario sin mirar más allá. Y esto llevó obviamente a la nación a una crisis moral, a una crisis espiritual, a una crisis en todas las áreas, porque siempre corrían el peligro de ser invadidos por los enemigos, y eso se reflejaba muy claramente en la casa de Elí. La condición de la nación se reflejaba en la casa de Elí. Elí tenía 2 hijos, que eran Ofni y Finés, y estos 2 hombres, dice la palabra de Dios, que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto es algo que tal vez por las apariencias pudiese parecer algo contradictorio, porque los hijos de Elí eran hombres que conocían muy bien cada fiesta solemne, cada sacrificio, cada día para guardar, cada día para ofrendar, cada día para hacer pacto. Ellos conocían toda la ley, ellos conocían cada actividad que se realizaba según la ley durante el año judío, pero no conocían a Dios. Y eso es algo que se repite hoy. Mucha gente conoce los sistemas religiosos, y cuando hablo de esto, hablo de catolicismo, hablo de mormonismo, hablo de testigos de Jehová, hablo también de evangélicos. Mucha gente conoce los sistemas religiosos y puede moverse muy bien dentro de los sistemas religiosos y cumplir muy bien con todo lo que exija su sistema religioso sin conocer a Dios. Eso es lo que llamamos una religiosidad, es las prácticas. Se supone que la verdadera religión es la que a través de las prácticas me hace acercarme a Dios, pero cuando las prácticas se vuelven más importantes que el Dios que las inspira, entonces la religión se vuelve muerta. Estos hombres practicaban muchas cosas para guardar las apariencias, pero no conocían a Dios en plenitud. Y su padre era un hombre que había perdido la autoridad con respecto al pueblo, con respecto a su casa, y les permitía pecado a sus hijos. Sus hijos, había mujeres en ese periodo, el templo de Dios era una tienda, y había mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo, y estos hombres impíos sin temor de Dios, fornicaban con las mujeres a la entrada de la tienda del Señor. Además de eso, sacaban de las ofrendas lo que no le correspondía. Antes de que las ofrendas fuesen presentadas, usted sabe que se ofrecían en un altar, y muchas ofrendas tenían que ser consumidas en el fuego y otras podían ser asadas, y de ahí el sacerdote podía sacar una parte. Pero ellos iban y antes de que las pusiesen en el altar, ellos sacaban lo que ellos querían y vivían ellos a su antojo, porque eran los hijos del juez, eran los hijos del sumo sacerdote, y tenían un papá que estaba quedando ciego físicamente, pero su ceguera física era solo el reflejo de su ceguera espiritual. Era un hombre que estaba ciego, y Dios levantó un profeta que no sale ni su nombre en la palabra, y dice que este hombre fue y le dijo que Jehová raería su casa de la faz de la tierra, que no habría más varón en su casa, que la espada los alcanzaría, y que la señal de que Dios había hablado era que sus 2 hijos morirían en un día. Y Dios le dijo: porque tú no los has estorbado y has amado a tus hijos más que a mí. La crisis en la casa de Elí era solo un reflejo de las consecuencias de lo que estaba viviendo el pueblo por tener escasez de palabra, porque dice que la visión y la palabra escaseaba por aquellos días. Esa era la condición de Israel. Y yo pienso, mis hermanos, y es lo que el Señor me ha inspirado a traer en esta tarde, que la iglesia hoy, cuando hablo de iglesia, no hablo de letreros, sino hablo de la iglesia en conjunto, integralmente, está viviendo crisis en muchas áreas. Crisis
hermanos, que llevan a una mujer como Ana al templo, una mujer estéril, a llorar a tal punto que este hombre sin discernimiento la confunde con una borracha y le pide que se vaya a su casa a dormir su borrachera. Pero ella ha derramado su alma delante del Señor para sacarse la deshonra de la esterilidad. Para eso ha derramado su alma delante del Señor. Pero Dios, en su infinito plan, responderá a la oración de Ana, pero con la respuesta de la oración de Ana, responderá a la necesidad de la nación. Amén. Mire cómo es sabio Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces, hermano, si no hay hambre, si no hay una escasez, y no estoy refiriéndome solo a lo material, si no hay una carencia, no se provoca el hambre necesaria para clamar a Dios y pedir que Él obre. Amén. Por eso es que la palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque no hay persona que no sienta un hambre física que no trate de saciarla. Hará lo que sea necesario, y si en último caso nada le resulta, por último hablará con alguien, pedirá a alguien misericordia para tratar de saciar su hambre física. Dice que el pueblo de Israel sufría en Egipto, sufría haciendo ladrillos para el rey de Egipto, para Faraón de Egipto. Pero dice Dios, cuando habló con Moisés en la zarza, Él le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo en Egipto. La esclavitud les llevó a clamar, el hambre, el sufrimiento, la discriminación, la muerte de sus niños les llevó a clamar a Dios, y ese clamor fue oído. El clamor de Ana fue oído porque había una necesidad de ella, pero Dios también veía el clamor y la necesidad de una nación. Aleluya. Así como Ana necesitaba un hijo en su esterilidad, Dios necesitaba un hombre que trajese su voz a la nación que moría a causa del pecado. Oh, aleluya, gloria al Señor. Asimismo, la iglesia hoy sufre los embates de la religiosidad, los embates de la mundanalidad. Y cuando me refiero a mundanalidad, me refiero a sistemas del mundo, a mentalidad del mundo que entra y gobierna dentro de la iglesia. La iglesia está viviendo crisis moral, y no estoy hablando de lo que sucede en Europa o lo que sucede en Estados Unidos. Estoy hablando de nuestra realidad aquí, en nuestro país. Estamos viviendo crisis, y todos los cristianos llevamos la ignominia y la vergüenza de unos pocos. Estamos viviendo crisis en las distintas áreas, y nosotros tenemos que volvernos a Dios con hambre. Con hambre como se volvió Ana. Con hambre de que la mano de Dios se mueva. Con hambre, aleluya, 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 de que el Espíritu Santo de Dios se mueva. De que su gobierno se manifieste en medio de su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algunas crisis dentro de la iglesia, así como las crisis que hubieron dentro del pueblo de Israel. La primera que vamos a ver es la crisis en la naturaleza de la iglesia. En Efesios, en el capítulo 5, en el verso 26 y 27, nos habla acerca, está haciendo una analogía entre el matrimonio y la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y dice la palabra del Señor que Cristo se prepara para sí una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. ¿Sabe lo que es gloria? Una iglesia gloriosa. Ezequiel entró en una agonía tremenda cuando vio que la gloria de Dios abandonaba el templo. ¿Sabe? Se supone que añadido a la iglesia es iglesia porque tiene gloria. Y usted no crea que cuando digo gloria estoy refiriéndome solo al éxito visible,
Porque la iglesia en los primeros 300 años de vida que tuvo la iglesia fue perseguida. Fue cuando más sangre de mártires hubo. Se criaron, nacieron, se formaron como cristianos y murieron en catacumbas sin ni un día de su vida ver el sol. Muchos otros fueron echados a las fauces de los leones hambrientos. Murieron de hambre, murieron perseguidos. Pero nadie puede decir que en los primeros 300 años de la iglesia no tuvo gloria, porque el poder de Dios la dirigió, porque los milagros estaban con ellos, porque miles y millones conocieron a Cristo en ese periodo. Aleluya, gloria a Dios. Así que no podemos confundir gloria con exitismo humano. Pero la iglesia tiene que ser gloriosa en todas las circunstancias. La iglesia tiene que ser gloriosa en medio de la persecución. La iglesia tiene que ser gloriosa, tiene que estar llena de gloria en medio de la abundancia. La iglesia tiene que estar llena de gloria de Dios en medio de la dificultad y en medio de la escasez. Porque la naturaleza de la iglesia es ser gloriosa. Si la iglesia pierde la gloria, deja de ser iglesia. ¿Entiende? Deja de ser iglesia. Y una de las características de la gloria que Dios deposita en su iglesia, usted ha leído Isaías cuando habla acerca de su pueblo y dice: mi gloria, mi hermosura que yo puse en ti. Porque la gloria de la iglesia es la que Dios depositó en ella. Amén, aleluya, gloria al Señor. Esta gloria está íntimamente relacionada con la santidad. Y es por eso que ahí en Efesios, en el mismo contexto dice: una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es una característica de la naturaleza de la iglesia. Y por eso es que en Apocalipsis dice: el que esté limpio, límpiese más todavía. Y el que esté inmundo, sea más inmundo todavía. Porque ¿sabe qué? El cerdo, aunque usted lo saque del chiquero, como dice el apóstol Pedro, lo bañe, lo encolonie, le ponga perfume, cintas y todo, a la hora que usted dejó su puerta abierta de su casa, el cerdo volverá al chiquero y se revolcará en el cieno nuevamente, porque su naturaleza le llama al cielo. Pero la naturaleza de la iglesia es la santidad. Aleluya, gloria a Dios. Esto no significa que no recibiremos tentación, que no sufriremos, hermano, seducción del enemigo. No significa que la batalla contra el pecado terminó, porque el apóstol dice que hay una ley extraña que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pero ¿sabe qué? En nosotros está la ley del Espíritu de vida, dice Romanos capítulo 8. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Y es en esta fe y en esta confianza que podemos decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Así que nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede hacer volver a una vieja naturaleza viciada, a una vieja naturaleza que se supone que tiene que estar muerta, porque crucificados estamos con Cristo Jesús. Así que la vieja naturaleza tiene que estar muerta. Aleluya. Una iglesia santa, pero la iglesia hoy está viviendo crisis de santidad. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos no se están identificando con la palabra de Dios, con la historia de la iglesia, con el llamado de Dios para su iglesia, sino que se están identificando con las plantillas que el mundo les está poniendo. Y hoy los cristianos ven con más naturalidad que hace 20 años las relaciones prematrimoniales, el homosexualismo y muchísimas otras cosas. Ya no se ven desde la perspectiva bíblica, sino que se ven desde la perspectiva social. Y yo quiero decirle que imperios han pasado, reyes han pasado, los tiempos han cambiado, la tecnología, hermano, ha revolucionado la
sociedad, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y por todos los siglos, aleluya. Y el pensamiento de la iglesia con respecto al pecado no puede cambiar, aleluya. Porque la iglesia que se desposará con Cristo es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, aleluya, que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Bendito sea el Señor. Debemos tener mucho cuidado con respecto a esto, porque el libro de Apocalipsis describe una mujer. Usted ve que el apóstol Pablo menciona a la iglesia como esposa, como mujer. Pero el libro de Apocalipsis describe a una mujer, pero dice que está vestida como ramera. Y es madre de las rameras. Cuidémonos, porque fíjese que inspira al Señor a llamar a Oseas al oficio profético. Le dice: tómate una mujer ramera, cásate con ella. Y la mujer se le iba a Oseas, y él salía tras ella porque se enamoró de ella y la amó. Iba tras ella y ella se iba a sus fornicaciones. Y Dios le dijo: esto es lo que ha hecho mi pueblo conmigo. Mi pueblo sale detrás de sus abominaciones, fornican debajo de todo árbol frondoso. Mi pueblo fornica. Cuidado, porque alguien que un día pudo haber sido esposa, vuelve al vómito y puede entrar espíritu de fornicación en esa vida si no se arrepiente. Porque vivimos tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, tiempos salvajes, tiempos abominables, tiempos, hermanos, en que no nos podemos sorprender de nada. Y muchos en este periodo apostatarán de la fe. Y es profético lo que dice el apóstol. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos, porque la naturaleza de la iglesia, que es usted y que soy yo. ¿Cuántos pueden decir soy iglesia? Soy iglesia, aleluya. La naturaleza de la iglesia es gloria y santidad, aleluya. Bendito sea el Señor. También lo que podemos ver hoy es crisis en el gobierno de la iglesia. Porque como la iglesia ha cambiado su perspectiva con respecto a la sensibilidad, a la conciencia del pecado, también la iglesia en muchas circunstancias ha sido probada con respecto a sus líderes y a los gobiernos de los líderes de la iglesia. Y hemos podido ver, y eso es muy peligroso, que las iglesias prefieren mantener el gobierno del hombre, aunque ese gobierno transgreda las escrituras. Amén. Y lo digo desde la perspectiva pastoral. Yo pastoreo junto a mi esposo. Lo digo desde la perspectiva del liderazgo. No lo digo desde una perspectiva de crítica destructiva. Digo que tenemos que tener cuidado en el gobierno de la iglesia, porque cuando caen las cabezas de la iglesia, arrastran a miles con ellas. Y así lo estamos viendo hoy. Muchos están siendo arrastrados al ecumenismo. Muchos están siendo arrastrados, hermanos, a espíritus de fornicación espiritualmente, porque sus líderes han perdido el temor. Hay algo que yo aprendí de mi padre y lo he podido verificar durante mi vida cristiana, y que es que lo que el hombre tiene engendra. Cuando el pastor de la iglesia está sujeto a Cristo, su iglesia se sujetará a Cristo. Cuando el pastor de la iglesia tiene temor, tiene santidad, eso engendrará en la iglesia. Pero aunque el hombre predique las más grandes doctrinas bíblicas, si en su espíritu hay iniquidad, hay pecado, hay doble vida, hay doble militancia, eso engendrará en la iglesia. Gente que está en el liderazgo, hermano, y que está corrupta, no es lo que Dios quiere para su iglesia, porque Dios se prepara para sí una iglesia santa y pura. Y hoy están vigentes los ministerios de Dios, aleluya, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Son ministerios que están vigentes, y cuando digo que están vigentes, no me estoy refiriendo a aquellos ambiciosos que desesperados buscan bajo engaño ser llamados con un título para recibir
recibir de los hombres el aplauso, sino que estoy refiriéndome a los verdaderos ministros que dejándolo todo se han apartado para el ministerio, se han guardado ellos y sus casas para el ministerio del Señor al que el Señor los ha llamado. Yo creo en los ministerios hoy y tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, que estar pregonando que aunque uno caiga y aunque otro retroceda, aún siguen atalayas que no han cambiado ni han transado la verdad del evangelio, que no han transado la pureza de la palabra, que no han bajado la vara cuando les tocó a ellos. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Samuel, al final de su ministerio, el pueblo le pidió que les trajera un rey. Y Samuel se sintió herido en su corazón. Pero Dios le dijo: no te desprecian a ti, Samuel. A mí me han despreciado. Y no es que Dios no supiese que iban a haber reyes. Ustedes ven que David estaba en los planes del Señor. Pero Dios lo que discernió es que no era que ellos quisiesen solo tener un rey, sino que ellos querían tener un gobierno humano por sobre el gobierno divino, parecerse a las naciones extranjeras, en que los dioses se sujetaban a los reyes. Por unas cuantas ofrendas y holocaustos, los dioses paganos. Usted sabe que el apóstol dice que detrás de cada ídolo hay demonio. Los dioses paganos, por unas cuantas ofrendas, por unas cuantas holocaustos, hacían lo que los gobernantes querían. Pero sin embargo, el Dios de Israel no era así. Aleluya. Y el pueblo había despreciado su gobierno. Muchos hoy han despreciado el gobierno de Dios. Y cuando dicen, mi pastor lo dijo, y no estoy hablando de anarquía, y no estoy hablando de antisometimiento, estoy hablando de sujeción a la palabra. Y si dicen, mi pastor lo dijo, aunque no esté en las escrituras, le hacen caso. Aunque vaya contra las escrituras, le hacen caso. La iglesia ha pecado de ingenua y en muchas ocasiones se ha dejado gobernar por hombres que lo único que buscan es controlarlos, humanamente controlarlos. Usted sabe que hay sistemas empresariales y que todo el mundo sabe que son sistemas piramidales para mantener el control, empresariales que han surtido muy buenos efectos a nivel de empresa, y esos mismos sistemas se están aplicando a estrategias dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que los hombres puedan mantener el gobierno desde una cúpula, porque no quieren entregarle el gobierno al Espíritu Santo, porque en la iglesia primitiva el Espíritu de Cristo era el que gobernaba y dirigía la iglesia. Él hablaba y decía, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio, y no se movían si el Espíritu no se los ordenaba. Pero hoy es más práctico creer en un hombre que no se sujeta a Dios. Yo le digo, iglesia de Dios, tenemos que abrir los ojos, porque los hombres de Dios, aleluya, dicen como el apóstol Pablo, miradme a mí, no con vanagloria, no con arrogancia, sino con sujeción. Dicen, miradme a mí, porque yo miro a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. La falta de liderazgo llevó a Israel a la derrota. La falta de liderazgo llevó a Israel a que miles y miles de hombres murieran en los campos de batalla, porque sus batallas no estaban respaldadas por el Dios de la gloria. La falta de liderazgo en Dios, aleluya, es lo que lleva a la iglesia a desviarse de la palabra, a desviarse de la ley de Cristo que está en las escrituras, a desviarse del gobierno del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, cuando nosotros encontramos hombres y mujeres de Dios que trabajan para el reino, la iglesia, dice la palabra del Señor en Gálatas, haz partícipe de todo aquel que te enseña en la palabra. Oiga, no se encuentran por montones. En este tiempo escasean, como en tiempos de Elí, escasean la palabra y la visión. Porque hoy, en vez de ir a la rodilla a pedirle, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para tu pueblo y para tu iglesia? ¿Cuál es la palabra que tú tienes? La que el pueblo necesita. Es más fácil que doblar la rodilla, meterse al computador y buscar en internet cuál
no digo que no sea bueno tener información, pero digo que el hombre de Dios buscará la voz de Dios para hablar al pueblo. Buscará la voz de Dios para hablar al pueblo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y carrabacanda y alabazojalaya! ¡Oh, aleluya! ¡Bendito Dios! La palabra escasea cuando los hombres y las mujeres no se vuelven a Dios para pedirla. Pero mientras haya hombres y mujeres que doblen la rodilla para pedir la voz de Dios, aleluya, habrá palabra de Dios derramada sobre su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Crisis en la relación con el vicario de Cristo. Usted sabe que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es el único que nos lleva a Cristo, nos empuja a Cristo. Aleluya, Él gobierna, pero Él representa a Cristo en el gobierno. Y la iglesia tiene una crisis en la relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque Chile históricamente tiene una historia de avivamiento, pero estamos viviendo una crisis de escasez en presencia de Dios, una crisis de escasez en poder de Dios, una crisis de escasez en manifestación de dones de poder y dones de milagro dentro de la iglesia. Y no digo que no se estén ejerciendo, pero se están ejerciendo muchísimo menos que hace 100 años atrás, cuando la iglesia vivió uno más de los más grandes avivamientos en América. ¿Y qué sucede hoy? Es más fácil tomar una estrategia y decir esta estrategia se compone de 4, de 5, de 10, de 15, de 20 pasos. La aplico a la iglesia y me da resultado. Eso es mejor que doblar la rodilla y decirle, Espíritu Santo, ¿cuál es la dirección que tú tienes para la iglesia? Porque la palabra dice que no es ni internet ni la última estrategia que venga de afuera la que va a dirigir la iglesia. La palabra del Señor dice que Él no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría el Consolador, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Una iglesia que contrista al Espíritu de gracia es una iglesia que se desviará, que perderá la dirección, que se confundirá y podrá ser engañada. La iglesia menosprecia la dirección del Espíritu cuando pone por sobre el Espíritu estrategias humanas. Aleluya. Y no estoy diciendo que no apliquemos orden y que no apliquemos estrategia, pero estoy diciendo que la dirección la da el Espíritu Santo de Dios. Que no puedo alterar el orden que las Escrituras nos han dado. Gloria al Señor. En otras ocasiones, cuando ya no se manifiesta el poder, cuando ya no se manifiesta la presencia, cuando ya no se manifiesta la unción, ¿cómo lo reemplazamos con show? Es más fácil hacer un show que venir al altar y decir necesitamos de ti, estamos secos, necesitamos de tu rocío, de tu lluvia, de tu avivamiento, necesitamos de ti. Es más fácil hacer un show. Fíjate que el pueblo de Israel, los hijos de Elí, estando en pecado, llevaron el arca de Dios a la batalla con los filisteos. Y cuando el pueblo de Israel vio el arca, gritó de tal manera gritaron, que los filisteos oyeron sus gritos y se asustaron y temblaban. Y dice que unos a otros se decían, filisteos, armaos de valor y morid como hombres, porque el Dios de los hebreos está con ellos. ¿Sabe por qué? Porque los hebreos vieron el arca y el arca era sinónimo de presencia de Dios. Pero resulta que la presencia de Dios no estaba allí, sino para juicio. Estaba allí, pero estaba para juicio, no para victoria. Porque los hijos de Elí murieron ese día, se cumplió la profecía y el arca de Dios fue tomada por los filisteos y más de 30,000 judíos murieron ese día en la batalla, más de 30,000 hebreos. Entonces, ¿sabe? Lo que sucede es que podemos tener un gran show en el que metamos muchísima
muchísima bulla, en el que tengamos unas buenas coreografías, en el que pongamos una buena infraestructura, pero si no hay presencia de Dios, eso no sirve de nada. Pero el problema es que hay muchos hermanos, hay muchos en la iglesia tan ingenuos que dicen esto es presencia de Dios. Han perdido el discernimiento, se están poniendo como los Elí de este tiempo, medio sordos, medio ciegos, y no disciernen entre su derecha y su izquierda. La presencia de Dios no tolera la iniquidad. La presencia de Dios no convive con la iniquidad. Y si hay iniquidad, cuando la presencia de Dios desciende, el hombre y la mujer se arrepiente, es redarguido por el Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, gloria al Señor. No puede contenerse, se doblega al Señor y confiesa su falta, porque la presencia de Dios redarguye al hombre. Aleluya, gloria al Señor. Pero sin embargo, hoy creemos que podemos reemplazar aquella presencia gloriosa, aquel viento impetuoso que nos sorprende cuando menos lo esperamos. Somos tan torpes que creemos que podemos reemplazar aquellas llamas de fuego que se posan sobre las cabezas. Somos tan torpes, tan ingenuos que creemos que podemos reemplazar aquellos dones poderosos que fluyen a través de las manos y de las bocas de los hijos de Dios. Es imposible reemplazar al Espíritu de gracia con el que fuimos sellados para el día de la redención. La iglesia en Chile necesita el Espíritu Santo de Dios. La iglesia en esta nación y en el mundo necesita el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hermano, saquemos la tristeza que hay en el corazón del Espíritu Santo. Aleluya. No contristéis, dice la palabra, al Espíritu de gracia. Oh, ribacara vacía, oh, rabacanda y alabasoa nava, y rabacara vacenda y alabasoa. No contristéis al Espíritu de gracia con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No apaguéis al Espíritu, que es lo que dice la palabra. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. La lámpara de Dios ha menguado porque el Espíritu Santo está contristado. Me pregunto yo, ¿habrá alguien que pueda clamar como Ana? Sácanos la esterilidad, sácanos la sequía, envíanos lluvia, derrama de tu presencia. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y cayasohanai. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Así, oh, aleluya. Así como Eliezer dirigió a Rebeca a los brazos de Isaac, su esposo, así el Espíritu Santo dirige a la iglesia a los brazos de Cristo. Es necesario para nosotros. Sepa usted que usted no necesita la visita del Espíritu Santo. Usted no necesita la visita. Usted necesita la convivencia, la cohabitación, la morada constante, la dependencia total del Espíritu de gracia. Sin Él no te puedes levantar. Sin Él no hay restauración. Sin Él no hay sanidad. Sin Él no hay resurrección. Sin Él no hay salvación de alma. Sin Él no hay sanidad de enfermos. Sin Él la iglesia no puede avanzar. Necesitamos. ¡Oh, aleluya! Le necesitamos y estamos hambrientos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Estamos hambrientos de tu presencia. ¡Oh, qué alabanza de acá! ¡Oh, amancida! Bendita presencia. Bendita dependencia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bendita presencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Crisis en la vocación y ocupación de la iglesia. Spurgeon dice que esta es la más grande ocupación. Esta es la más grande vocación. Y que la tiene todo cristiano. No importa su ministerio, no importa su don, no importa su trabajo. Todo cristiano tiene esta vocación. Y es la vocación de ganar almas para Cristo. Hay una crisis en esta vocación. Porque hoy, habiendo desespero por el crecimiento, y eso es bueno, porque la iglesia de Dios tiene que crecer. Eso de pocos pero buenos, no, hermano, muchos pero buenos. Amén. Una vez conocimos a un pastor con mi esposo, cuya iglesia se llamaba Manada Pequeña. Eran 6. Y él decía que no podía crecer porque entonces dejaba de ser Manada Pequeña. Tenía que cambiarle el nombre. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Y un organismo está vivo y crece, se desarrolla. Pero nosotros tenemos que mantener el crecimiento bíblico. ¿Y sabe cuál es el crecimiento bíblico? Es aquel en el que el Señor los llama a los 12, a muchos de ellos, y les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Eso le dice a Pedro. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hace Pedro cuando es lleno del Espíritu Santo? Predica una palabra a la que se convierten más de 3,000 personas. Aleluya. La manera bíblica es ganar almas. Y me van a disculpar en esto, no es robar almas. El crecimiento real de una iglesia no es aquel que se hace en base a desocupar otra. Amén. Yo sé que hay mucha gente que tiene que tomar decisiones por diversas circunstancias muy serias para cambiarse de iglesia. Yo eso lo sé. Y eso también lo asumo. Yo he tenido que tomarlo una vez en mi vida, una decisión como esa. Sé que se tiene que hacer. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cristianos que en vez de ocupar la palabra que Dios le ha dado en ganar a los perdidos, se van a invitar a los hermanos de la iglesia vecina. Tienen pastor, tienen iglesia, pero ellos van a ganarse a los otros. Y le dice, te invito a mi iglesia. No, que tu iglesia está muerta, que la mía sí que está viva. La mía sí que tiene palabra. La tuya no sirve para nada. Tu pastor no sirve para nada. Y ese no es un crecimiento real. Eso es deslealtad. Eso es no tener ética como hijo de Dios. Porque si hay alguien que ya conoció a Cristo, si hay alguien que ya nació de nuevo, hermano, no debemos de gastar el tiempo en tratar de sacarlo del lugar donde está. Si no ocupemos las energías, el tiempo y la unción que Dios nos ha dado en ir a las calles, a las plazas, a ganar almas para Cristo, en predicarle a los vecinos, en predicarle, hermano, a los de la universidad, a los de los colegios, en predicarle a la familia nuestra que aún no conoce al Señor. Ese es el verdadero crecimiento. Esa es la verdadera vocación de la iglesia. El verdadero crecimiento de la iglesia tampoco es traer gente apresurada a que repita la oración del pecador y repítela y repítela, y cuando la repitió ya lo desecharon. El hermano, cuando el hombre y la mujer pasa a recibir a Cristo, recién comienza el trabajo para ganarse un alma. Aleluya. Ahí comienza, ahí no termina, ahí comienza. Aleluya, gloria al Señor. Entonces muchas veces tenemos en la iglesia mucha gente que es simpatizante del evangelio, que son gente que les acomoda estar los domingos por la tarde en la iglesia, pero que nunca han conocido a Cristo como los hijos de Elí y nunca han nacido de nuevo. Pero lo importante es que la iglesia no se vea vacía. Y entonces entramos en una crisis, porque la vocación y la principal ocupación de la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, es salvar almas.
Esa es la principal vocación de la iglesia. Vea usted lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Dice que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Ese es el llamado de la iglesia. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego más abajo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿El Señor está contigo cuando estás triste? Sí. ¿El Señor está contigo cuando tienes problemas? Sí. ¿El Señor está contigo cuando estás enfermo? Sí. ¿El Señor está contigo cuando dedicas la tarde a ver comedia? Sí, fíjate, sí está. Sí está. Más triste, pero está. Pero el contexto de la palabra de Dios no es ese. El contexto es: id y haced discípulos, yo estoy con vosotros. Ese es el contexto. El Señor Jesucristo nos hizo la promesa de estar con nosotros cuando tirásemos la red a la mano derecha. Él estaría con nosotros. El apóstol Pedro le dice: hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu palabra yo echaré la red. Y el que le dio la palabra a Pedro es el que está contigo cuando abres la boca, cuando te tragan los nervios, cuando renuncias al miedo y le dices: ¿sabe? Usted necesita de Jesús. Aleluya. Yo quiero decirte que no estás huérfano. Ahí el Señor está contigo. Y dice la palabra: no te preocupes, lo que tienes que decir, la unción misma te va a enseñar. Aleluya, gloria a Dios. Porque muchas veces en este momento yo tuve tiempo para prepararme y venir a predicar, pero cuando vas en una micro no tuviste tiempo de decir: me voy a programar porque me voy a encontrar con alguien en una micro y le voy a hablar. No lo sabes. Tú tienes que estar preparados en la oración y en la palabra, y el Espíritu Santo sacará del buen tesoro de tu corazón, aleluya, y te usará, te usará, te usará. No te desgastes, hermano, en sacar a otros de otra iglesia. Usa lo que Dios te ha dado en ganar al que nunca ha oído de Cristo, al que está perdido sin Jesús, al que está esclavo del pecado, al que va rumbo al infierno. Gánalo para Cristo. Salva un alma, aleluya, sálvalo, porque a eso Dios te llamó. Por eso eres iglesia. Esa es tu principal ocupación, aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es a lo que Dios nos ha llamado. Y tenemos que usar todo lo que tengamos a la mano para pregonar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla del evangelio de Cristo, usted no está hablando una filosofía vacía. Amén. Yo he visto gente que puede hablar por horas acerca de filosofías humanas. Y te pueden agarrar y tienen una verborrea y tienen una capacidad para hablar de filosofía. Muy respetable. Pero yo quiero decirte cuál es la diferencia. El hombre y la mujer de Dios habla de un evangelio que significa una buena noticia. Aleluya. Y una buena noticia es algo que no se puede esconder. Si yo tengo una buena noticia y me la guardo es porque soy muy malo. Muy malo, porque si es una buena noticia para todo el mundo y yo me la guardo es porque yo no tengo misericordia. Pero la buena noticia se comparte. Y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque a diferencia de las palabras de los griegos o de las cátedras interminables de los fariseos, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y el que habla del evangelio tiene que hablar con fe. Aleluya. Porque usted no está recitando una poesía, ni está dando una disertación en la universidad o en la clase. No, usted está hablando de las más grandes noticias, las más buenas noticias que puede recibir esta humanidad. El evangelio es poder de Dios. Mientras tú sueltas la palabra corre, la palabra es glorificada, la palabra es sellada en el corazón de aquel que te escucha por el Espíritu Santo de Dios.
El evangelio es poder. No predique por cumplir, no predique por obligación, predique por pasión. Aleluya. Predique porque a usted le arde la llama. Aleluya. Predique porque el fuego está ardiendo en usted. Predique porque la boca se la quemaron para que la tuviera lista para hablar de un evangelio santo. Predique por vocación. Aleluya. Predique. Aleluya. No sea ocioso, no sea ociosa. Predique el evangelio porque esa es la ocupación de la iglesia. Aleluya. Muchas veces queremos la presencia, queremos el espíritu, queremos un buen pastor, queremos una buena infraestructura. ¿Pero para qué? Para que nos mimen a nosotros. Ay, es que yo estoy en la iglesia tanto, es que mi pastor es el mejor pastor, es que la presencia, es que el poder. Pero no haces nada con eso. No haces nada. Eres estéril. Y estás en peor condición que Ana, porque ni siquiera te humillas delante de Dios para que puedas dar a luz hijos espirituales. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es tiempo de predicar el evangelio, iglesia. Es tiempo de predicar el evangelio. Y es aquí donde entramos de lleno en la parte final de la palabra, a lo que es lo que leímos. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos y hermanas, que hay mucho desencanto del evangelio, tanto en muchos que una vez fueron de nuestra fila, como en otros que nunca han conocido a Cristo. Y uno va y se acerca y la gente dice: no quiero saber, no quiero entender nada de eso, no quiero inmiscuirme, no quiero tener nada que ver con eso. Y yo sé que hoy es más difícil predicar el evangelio que hace 30 o 40 años atrás, con todo y que mentalmente la sociedad era distinta, y se supone que en este tiempo no hay discriminación y las mentalidades están abiertas. En este tiempo es más difícil. Es mucho más difícil predicar el evangelio del Señor. Pero ¿sabe qué? Aunque estamos viviendo en tiempo en que los lobos están atrapando a muchas ovejas, aunque estamos viviendo tiempo de lobos, aunque estamos viviendo tiempo de engaño, aunque estamos viviendo tiempo de apostasía, aunque estamos viviendo tiempo en que gente que amamos, con la que servimos al Señor y hoy día han retrocedido, y lloramos por ellos porque retroceden del evangelio y de la verdad de Cristo, aunque estamos viviendo esos tiempos, yo quiero decirle que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios, su trono sigue siendo estable, su poder, su amor y su misericordia no ha cambiado. Aleluya. Aunque Israel se había desviado, aunque Israel se había, hermano, corrompido como se habían corrompido los hijos de Elí, aunque los líderes estaban ciegos, aunque no había palabra, escaseaba palabra, Dios no se olvidó de su pueblo, y a través de una mujer estéril Dios levantó un hombre que trajera palabra de Dios a ese pueblo. Dios sigue siendo Dios, y mientras Dios sea Dios, aleluya, Él se hará escuchar. Y si tiene que hacerlo por un niño de 8 años, de 7 años, como era Samuel, Él lo hará. Si Él lo tiene que hacer con el anciano de 80 años, Él lo hará. Él, aleluya, Dios no se ha quedado mudo. Eso es lo que te quiero decir. Dios no se ha quedado mudo. La voz de Dios se sigue soltando para su iglesia. La iglesia no está a la deriva. La iglesia no está a la deriva por unos cuantos que retrocedieron, por unos cuantos que se han retractado de la fe. La iglesia no está a la deriva. Dios sigue en su trono y Él ha soltado palabras sobre su iglesia, palabra de poder, palabra, aleluya. Dios sigue hablando, aleluya, a su nombre, a su nombre. Bendito Dios poderoso, aleluya. Ahora el punto es que Dios llama. Y cuando estoy hablando de este llamado, no estoy ofertando, hermanos, títulos, ni lugares, ni prominencias, ni lugares de fama, ni nada de eso. Estoy hablando de que Dios está llamando. Dios está llamando. Y Él lo único que quiere escuchar a gente que sea como un niño pequeño, que apenas escucha a Samuel y dice: heme aquí,
heme aquí, aleluya, como un niño pequeño que no cuestiona, que no titubea, aleluya, y que cuando el sacerdote Elí se da cuenta, a la tercera vez, mire pues hermano, a la tercera vez se viene a dar cuenta de que era Dios el que hablaba con el niño. Oh, aleluya, porque la religiosidad te pone ciego, te pone sordo, te pone lento. Fíjese que a mi esposo una hermana le decía, ¿sabe usted que el Señor le dijo a los fariseos que eran, a través de Juan, le dice, generación de víboras? ¿Y sabe por qué se lo dice? Porque todas las víboras son sordas. ¿Sabía usted que las víboras son sordas? Cuando eso lo comentábamos en casa, mi hijo, que él ve mucho el Animal Planet y lee mucho de animales, le gusta mucho eso. Él me dijo, mamá, ¿sabe usted que en eso tiene razón? Todas las serpientes son sordas. No tienen oído, escuchan por usar una palabra, porque en realidad no escuchan. Pero ellas hacen vibrar su lengua. Y a través de la vibración de la lengua saben lo que se está moviendo a su alrededor. Son sordas. Y el Señor le dice generación de víboras. ¿Sabe por qué? Porque podían escucharlo todo, menos la voz de Dios. El reino de los cielos había descendido, había estado entre ellos y no habían escuchado la voz de Dios. La religión pone sordo, la religión muerta pone sordo al hombre. Pero mire lo que le dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. La iglesia de Cristo no es sorda. La iglesia de Cristo no es ciega. Aleluya. Y si hay alguno que está medio, dice la palabra del Señor, aleluya, oye, cómprate de este colirio, le dice, y échate en los ojitos para que veas. Aleluya. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo no puede ser ni sorda ni ciega. Dios está hablando y usted tiene que estar con los oídos atentos a la voz de Dios. Porque el Señor le dice, Samuel, Samuel. Y cuando Él le dice, he aquí, habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Dice que Dios le habló y le dijo, porque haré una cosa tremenda y terrible en estos días. Aleluya. Y le habló de todo el juicio que había contra la casa de Elí. Pero dice que durante toda su vida, ninguna de las palabras que Dios puso en boca de Samuel cayó en tierra. Aleluya. Dios hizo salir de su boca la boca de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios sigue llamando. Y nosotros, sus hijos, somos los que tenemos que tener los oídos abiertos. Estaba Isaías en el templo. Y con esto ya estoy terminando, hermano. Cuando se le apareció la visión. Y la visión le trajo un redarguir tremendo. Y él dijo, soy pecador, habito en un pueblo que tiene la boca inmunda y yo tengo la boca inmunda. Dios lo santificó y una vez que lo santificó, se oyó la voz de Dios. Escuche el proceso. Búsqueda de Dios, visión de Dios, santidad de Dios, llamado de Dios. ¿Se fija? Eso no se altera. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hoy día hay mucha gente que confunde llamado con ambición. Amén. Y andan desesperados porque les echen aceite encima. Que únjame, que únjame. Y se van de la iglesia porque no los ungieron. Y se buscan por ahí a alguien. Como decía alguien una vez, escuché que me reí tanto. Con una mano de goma por ahí que les ponga la mano. No tiene que haber ambición en la iglesia. Tiene que haber llamado genuino. Y para que Dios te llame, tienes que estar con la boca ahí, olor a carne asada. Eso es santidad. La santidad es morir a uno mismo. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? El Señor llama hoy como llamó a Isaías. Y mire lo que dice el Señor. Aleluya. He aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Si me ungen,
apóstol super saiyajin, voy a donde sea. No, lo único que el Señor te está diciendo, he aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si me aseguran un hotel de 5 estrellas y un avión de primera clase, yo voy a donde sea. He aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Dios sigue llamando, pero hoy lo que hace falta es una iglesia santa, sin ambición, sin búsqueda de logros personales, sino muerta a los deseos mundanos, se pueda levantar y decirle, Señor, envíame a mí. Aleluya, habla que tu siervo oye. Yo quiero decirle que la iglesia está viviendo en crisis, pero en medio de la crisis hay llamado de Dios, y en medio de la crisis se suscitará la palabra de Dios. En medio de la crisis vendrá el renuevo de Dios. En medio de la crisis vendrá la unción de Dios. En medio de la crisis se levantará un movimiento de santidad y de poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. De gente que se negará todo por llevar un evangelio santo, por llevar un evangelio puro en su boca y en su vida. Aleluya. Esta es la iglesia de Cristo. Y así como Dios levantó un Samuel para un pueblo decadente, así Dios levanta hoy tu vida y mi vida para poder llevar la voz de Dios a esta humanidad que se pierde, para poder restaurar al caído, para poder restaurar al que flaquea. Aleluya, gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Ninguna de ustedes se puede excusar en decir yo soy mujer. Oh, aleluya, gloria a Dios. Porque la palabra dice que ya no hay judío ni griego. Lo que necesitamos es más que sentirnos mujer, sentirnos vasijas. Yo quiero que te sientas una vasija. Aleluya. La vasija está ahí en tu casa, sea plato, sea olla, sea bol, sea ensaladera, está ahí en tu casa. Y llega el momento en que tú dices, voy a preparar esto, uso esta vasija. Y tú la tienes ahí, ¿no es cierto? Dice que el Señor tiene sus vasos, tiene sus vasijas. Y estas vasijas tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas pueden decir amén? Lo único que tienes que decir, aquí estoy, Señor. Estoy dispuesta. Donde tú quieras, como tú quieras, Señor amado, estoy dispuesta. Me doblego, ya nunca más a mi manera, Señor. Me doblego, con sujeción, sin rebelión, Señor. En sujeción, sin desorden, Señor. Yo haré tu voluntad. Haré tu voluntad. Dios sigue llamando hoy. Me pregunto yo, ¿a cuántas de ustedes le ha hablado la voz de Dios? ¿Cuántas de ustedes tienen el oído espiritual para escuchar a Dios? Para escucharlo como Él pide. Que haya alguien que le diga, heme aquí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. La palabra del Señor dice que Jesús iba con los hombres camino a Emaús. Y dice que ellos, cuando Jesús desapareció, dijeron, ¿acaso no nos ardía el pecho cuando nos abría las Escrituras? Hay mucha gente que esta palabra puede haberle pasado una más. Y yo no le voy a juzgar. Solo le voy a decir que busque un otorrino espiritual. Pero me imagino que más de alguien aquí, a través de esta palabra y de lo que Dios te ha ministrado durante el tiempo, porque seguramente lo que Dios te ha hablado hoy solo te corrobora lo que Dios te ha hablado durante el tiempo. ¿A cuántas de ustedes les arde el pecho en esta hora? ¿Cuántas sienten que la llama aún no se apaga? Que mientras haya una mujer y un hombre en que digan, sí, Señor, yo soy tu vasija y no voy a retroceder y no voy a defraudar tu evangelio. Mientras haya un hombre y una mujer que digan, yo voy a hacer tu voluntad y en esta vasija el aceite no va a escasear.
La llama no se apagará, hermano, mientras haya alguien que le dé lugar al Espíritu Santo de Dios, que le diga sí a la ordenanza de Cristo. Aleluya. La iglesia no se apagará. Muchos anuncian la muerte de la iglesia, el retroceso del evangelio, pero la iglesia no morirá, no retrocederá, y la llama de la iglesia no se apagará mientras hayan hombres y mujeres que le digan sí, sí, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Aleluya. No puedo decirles que pasen aquí adelante porque el espacio no da para eso, pero allí en su asiento ponga la mano en su corazón en señal de que Dios te habló y en señal de que tú vas a obedecer. Y ora al Señor en esta hora. Cierra tus ojos. Ríndete, ríndete, ríndete al Señor. Deja de batallar con Dios. Ríndete al Señor, ríndete. Ríndete. No pongas por excusas nada. Ríndete, ríndete. Ríndete, que Dios hará milagros. Él te abrirá camino. Él te abrirá camino. Él te abrirá el mar para que hagas su voluntad. Él te hará pasar en seco. Él te hará cruzar las aguas. Él te alimentará en el desierto. Él te mandará maná y codornices. Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mira que lo único que te manda el Señor es que te esfuerces y seas muy valiente. Aleluya. Y no te apartes de su palabra, ni a derecha ni a izquierda. Seas ceñido por la palabra de Dios. ¡Oh, aleluya! Padre, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Padre. Aquí nos rendimos, Padre. Aquí nos rendimos, Padre. Pedimos perdón por toda desobediencia. Pedimos perdón por toda rebelión. Pedimos perdón por toda indiferencia. Pedimos perdón, Señor amado. Oh, aleluya. Si nos escaseó el oído, si nos escaseó la visión, perdónanos. Pero en esta hora decimos que sí. Sí, Señor, predicaremos tu evangelio. Ay, Saya Raba Carabashia. Predicaremos tu evangelio todos los días de nuestra vida. Oh, Raba Carabasoa. Y Kaya Sarabakirra Masía. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, recibe vida de Dios. Sal de tu agonía, sal de tu cobardía, sal de tu rincón. Recibe vida de Dios, recibe vida de Dios. Oh, Rama Carabasanda Rabaquía Raya y Carabashia Rabacanda. El aceite de Dios se ha derramado sobre ti en esta hora. Dile, Espíritu Santo, capacítame, capacítame. Nunca más voy a huir, nunca más me voy a acobardar, nunca más. Nunca más, Señor. Haré lo que tú me mandes, Señor. Predicaré tu evangelio, Señor. Porque hay un mundo que se pierde. Oh, ya basta, la bacaya. Hay un mundo que se pierde. La iglesia no puede cerrar su boca. Oh, Dios te va a usar en gran manera. Dios te va a usar en gran manera. La crisis, aleluya, traerá mucho fruto. Oh, Ramacarabashia. Estos momentos duros y difíciles darán a luz siervos y siervas. Oh, Rimacarabashia. Estos tiempos de apostasía darán a luz siervos y siervas, aleluya, que no transarán la palabra, que se guardarán en santidad, que respetarán y temerán, que amarán, que serán leales. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios mío. Restaura los corazones, restaura las vidas, Dios. Alienta a estas mujeres, Padre. Alienta a estas mujeres, Padre. Aliéntales, aleluya. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios.
Alábele. No deje de alabarle. Que si tú hoy te has comprometido con el Señor, este día nunca pasará. Nunca va a pasar de tu memoria. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Adoremos al Señor. Él está aquí, está su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Adore al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos, Jesús, te bendecimos por tu palabra, Dios mío, aleluya. Adora el nombre del Señor, aleluya. Yo entro al lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Dios soy.
desde el Templo de Israel. Realmente una hermosa bendición después que nuestra pastora Elisa